Dios, bendito tu nombre. Bien, pues le voy a pedir que me acompañe a buscar Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27. Y vamos a leer la escritura, a escudriñar las escrituras. Y en el Salmo capítulo 27, a partir del versículo 1, vamos a leer el versículo 1 y el versículos 13 y 14. Dice, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Una vez más, el versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Y después el versículo 13 dice, 13 y 14, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Versículo 14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. ¿Cómo es que el salmista decía que el corazón puede alentarse? Esperando y esforzándose en el Señor, no en nuestras fuerzas. Así es que, haciendo un resumen de este salmo, el salmista decía, dice, no hubiera creído, dice, hubiera desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad de Dios en mi vida. Dice el salmista, yo hubiera desmayado, hubiera desfallecido, no hubiera tenido esperanza si no hubiera entendido y creído que habría de ver la bondad de Dios en mi vida, en esta vida. Y entonces el salmista sugiere o anima y dice, esfuérzate y espera en el Señor para que tu corazón se aliente. Espera en el Señor. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 14 de Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo habla unas palabras a los discípulos antes de ir a la cruz. Me refiero antes a precisamente un día antes o unas horas antes de ir a la cruz. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo fue aprehendido y fue maltratado, le pusieron corona en sus espinas, lo abofetearon, lo golpearon, lo azotaron, lo hicieron cargar una cruz pesada, lo crucificaron, sufrió algo terrible en las siguientes horas. Cuando el Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos y participó de la cena, es decir, cenó con sus discípulos, cuando celebra la comunión, que toma el pan y toma la copa y habla a sus discípulos y le predica y les enseña a sus discípulos. Y después el mismo Señor Jesucristo ora y después en el monte de Getsemaní, recuerde usted, y luego regresan y lo aprenden. Y a partir de que lo aprenden, los discípulos iban a sufrir algo terrible. No estamos hablando de lo que Jesús sufrió, que fue algo extraordinario. Ningún hombre jamás creo que lo podría sufrir. No solo lo que hicieron los hombres en su cuerpo, en su vida, mientras lo llevaban a la cruz, pero estando Jesús en la cruz, dice la Escritura que él sufrió todo el juicio de Dios. Toda la culpa de los hombres vino sobre él, todas las enfermedades de los hombres y los dolores de los hombres vinieron sobre él, y el juicio de Dios vino sobre él de tal manera que los cielos se oscurecieron como por 3 horas. El mismo Señor Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al final de haber cumplido su obra terminada, completa y perfecta, y permanecido, porque en el antiguo pacto al cordero, inmolaban a un cordero que era el sacrificio y lo mataban y se consumía. Cuando Elías clamó al Señor y puso un holocausto delante de los profetas de Baal, y el Señor hizo que descendiera fuego del cielo. Elías hizo que descendiera fuego del cielo de parte de Dios, y el fuego, que era la ira y el juicio de Dios, consumó, destruyó todo el holocausto. En el caso de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, el fuego de Dios en juicio vino sobre Jesús, porque Jesús estaba pagando por todas nuestras deudas y por todos nuestros pecados, pero el sacrificio, es decir,
el Cordero permaneció, no fue consumido. Y al final de su obra, él dijo, consumado es, completado es, ha sido hecho perfecto mi obra. Y entonces Jesús entregó su vida. Bien, pero estamos hablando de que todo esto lo iban a estar viendo y escuchando los discípulos y iban a entrar en un gran terror. Pero el Señor Jesucristo les dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, creed en Dios, creed también en mí. El Señor Jesucristo, de alguna manera y de otra, les iba a decir que tenía que ir a morir y que iba a resucitar. Pero en ese lapso, desde su crucifixión hasta después de 3 días, quizá los discípulos podrían entrar en conflicto, en adversidad, en una situación caótica y de tinieblas. Pero el Señor Jesucristo les dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Ahora, es muy difícil que estando ante tal adversidad, el corazón no pueda estar turbado. Y aunque Jesús lo dijo a sus discípulos, pero los discípulos no habían sido salvos aún, y los discípulos todavía no tenían la unción, como tú y yo somos salvos ahora y tenemos la unción y la palabra y el poder para caminar en la fe, el Señor Jesucristo les agrega a esta solicitud de que no se turbara su corazón, les dice en el versículo siguiente, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy y preparo lugar para ustedes, vendré otra vez, y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estéis, y conoceréis el camino a donde yo voy. Así es que el Señor Jesucristo les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice, pero si acaso eso no pueden conseguirlo, lograrlo, fíjense lo que les voy a decir enseguida. Voy a preparar lugar para ustedes. Voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para ustedes. ¿Qué podemos aprender de esto? Esta vida es temporal. La adversidad es temporal. El sufrimiento de todos los hombres es temporal. La maldad de todos los hombres y en la cual tenemos que vivir, no vivir en la maldad, pero vivimos como luz en medio de las tinieblas, como sal en medio de un mundo insípido, como ovejas en medio del matadero, no consintiendo la maldad, sino aborreciendo la maldad, no simpatizando con la maldad, pero apartándonos para el Señor. Pero en otras palabras, vivimos en un mundo de adversidad y de caos. Así es que esto es temporal, pero lo que viene es tan glorioso y maravilloso. Nuestra redención perfecta, el Señor Jesucristo viene por nosotros y tendremos una eternidad con nosotros. Así es que de alguna manera o de otra, aunque hay adversidad en este mundo y hay caos y hay maldad, y aunque Dios nos ha dado todas las armas y el equipamiento y la fe y la unción y su palabra para permanecer victoriosos en un mundo adverso, tenemos que también tener nuestros ojos en la eternidad que ya tenemos con Cristo Jesús. Porque esta es una gran bendición cuando nosotros podemos poner nuestros ojos en eso. Y entonces podemos entender cosas como que las cosas de este mundo, las cosas materiales son temporales. ¿Para qué codicio las cosas materiales? ¿Para qué me preocupo por las cosas materiales si son temporales? Me voy a ir con Cristo y la gloria de Cristo es mayor que cualquier otra cosa y no me voy a llevar nada conmigo. ¿Por qué he de preocuparme por ser perfecto? ¿Por qué he de preocuparme por qué es lo que tengo que hacer y ponerme exigencia a mí mismo cuando ya he sido salvo, he sido perdonado, he sido justificado y estaré con Cristo no de acuerdo a mis méritos, no de acuerdo a mis obras, pero estaré con Cristo por causa de la fe? Así es que el Señor Jesucristo les dice, bueno, si esto no es suficiente para que no se turbe vuestro corazón y tengan miedo, mis palabras, aunque sus palabras eran poderosas y suficientes, pero recuerde, los discípulos no habían sido salvos aún y no tenían la unción de su Espíritu. Aunque Cristo les dio su palabra y tenemos evidencia clara de que cuando Cristo les daba su palabra, los discípulos
podían moverse en el poder de Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo les dice, voy a casa de mi Padre. Les pone dos escenarios. En esta vida no se turbe vuestro corazón y tenga miedo aún ante cualquier adversidad. Pero cuando venga por ustedes, todo será perfecto y glorioso. Y ahí será una eternidad incomparable con lo temporal que se vive en este mundo. Ahora, esto es muy importante porque el creyente normalmente tiene temor a lo que hay después de esta vida. El creyente no quiere pensar más allá de esta vida, entonces vive en sufrimiento, vive en codicia, vive en desolución, vive en frustración. Pero tenemos que aprender a vivir en victoria en esta vida, pero tenemos que poder observar lo que tenemos por delante, porque esa es la eternidad. Y si nosotros, como creyentes nacidos de nuevo, pusiéramos un énfasis especial en lo que viene para nosotros y en lo que Cristo nos ha regalado por causa de la fe de Jesús, lo que el Padre ha hecho para con nosotros por causa de la fe de Jesús, entonces sería suficiente motivación para que nosotros le dijéramos a los perdidos que en Cristo hay una respuesta, no solo para vivir en victoria en esta vida, pero para tener una eternidad gloriosa con Cristo. Porque lo que hemos de hacer aquí es temporal y muy pequeño, pero lo que hemos de estar con Cristo es maravilloso, es glorioso, es llenador, es satisfactorio. Por eso tenemos que recibir la palabra, atesorar la palabra y caminar en ella en el nombre de Jesús. Ahora, en este mundo, ¿cómo podemos permanecer alegres y en victoria y en éxito cuando hay tanta adversidad, tanta maldad, tantas cosas negativas? En este mundo, lo que más se anuncia son las cosas negativas, las cosas malas. Las noticias lo que dan son malas noticias. Solo el Evangelio de Jesucristo da buenas noticias. Así es que las noticias que podemos escuchar en este mundo a través de la boca de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros familiares, de los medios, de la televisión, de las redes sociales, la mayoría de ellos, por no decir que el 100%, pero el 99% de ellas son malas noticias. Y los hombres están acostumbrados a pensar en lo malo, continuamente en lo malo. Puede haber 100 cosas buenas, pero puede haber 99 cosas buenas, pero si una de ellas es mala, la mente y la carnalidad del hombre están acostumbradas en este mundo de pecado y de caos a poner énfasis en las cosas malas. Pero cuántas cosas buenas Dios ha hecho para con nosotros, cuántas cosas buenas tenemos para con Dios, Dios tiene para con nosotros, tenemos en Cristo Jesús. Y si nosotros no aprendemos a poner nuestros ojos, nuestros corazones en todo lo bueno que Dios ha hecho para con nosotros, entonces vamos a vivir en fracaso. Porque este mundo está lleno de todo lo contrario. Por eso el espíritu del anticristo señala el pecado, señala las cosas, hablándole a las cosas buenas malas y a las cosas malas buenas, porque este mundo y el príncipe de este mundo tienen un propósito: mostrar el espíritu del anticristo ante toda la humanidad. De hecho, la ley de Moisés lo que señala es la imperfección del hombre. La ley de Moisés te dice a los hombres que si no eres perfecto, la ley no fue dada para hacerlo mejor. La ley de Moisés justifica, pero justifica al hombre que es perfecto. Es decir, si en toda tu vida haces lo mejor por cumplir la ley, pero fallas en uno de los mandamientos, te haces acreedor a haber incumplido toda la ley. Y nadie puede cumplir toda la ley de manera perfecta. Así es que todos aquellos que se engañan y que hablan acerca de la Torá y acerca de los mandamientos y hay que observarlos y hay que cumplirlos y que Dios nos llamó a cumplir sus mandamientos, ¿cuál es la razón de que piensan así? Porque los fariseos eran hipócritas y habían manipulado la ley para hacerse delante del público, delante de los demás, hacerse como que eran perfectos ante la ley. Pero eran unos hipócritas. Nadie puede cumplir la ley. Eran unos sepulcros blanqueados.
dice el Señor Jesucristo. Ustedes dicen, no adulterarás, pero yo te digo que si codicias a una mujer y adulteras en tu corazón. No matarás, pero yo te digo que si odias a tu hermano ya estás asesinándolo en tu corazón. Yo te digo que dice, no tomarás lo que no es tuyo, pero si codicias te haces acreedor de una equivocación, de un error, de pecado. Así es que la ley vino a manifestar el pecado y por causa de la ley el hombre tiene conciencia de pecado. Qué bueno sería que los incrédulos tuvieran conciencia de pecado, pero hoy en día hay tantas personas en este mundo que hacen lo malo y no tienen conciencia de pecado. Sus mentes han sido cauterizadas, han sido entenebrecidas, se han entregado a sus necios razonamientos que han hecho todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero normalmente el creyente, y yo creo que muchas personas hoy en día tienen conciencia de pecado, pero dice la Escritura en Hebreos que Dios limpió nuestras conciencias de pecado, limpió con su sangre nuestras conciencias de obras muertas. Y aquel que tiene conciencia de pecado es el que no ha sido purificado, el que no ha sido redimido, el que no ha sido restaurado de una manera perfecta, como lo eran el pueblo de Israel en la época de los sacrificios. Pero en Cristo Jesús, con un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados. No para observar la ley ni cumplir la ley, no, por la fe de Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta, Él perdonó todos nuestros pecados porque Él llevó en su cuerpo nuestros pecados y sufrió el juicio para que tú y yo pudiéramos vivir en gracia, libres de conciencia de pecado. Y esto es muy importante porque digamos que el hombre no vive en conciencia de pecado, el creyente nacido de nuevo. Es decir, si cometió un error, sabe que su pecado fue perdonado, pero si está caminando en el Señor y teniendo su mente en el Señor y viviendo para el Señor, siendo el Señor lo primero en su vida, entonces no tiene ningún problema. Claro, lo que Cristo hizo por nosotros no nos da licencia para pecar y caminar en el pecado, porque entonces aquel que dijera no tengo conciencia de pecado porque Cristo perdonó mis pecados, pero voy a andar en pecado, entonces va a quedar vulnerable al enemigo, al diablo, porque el pecado trae consecuencias y entonces va a sufrir lo que el diablo vino a hacer, a hurtar, a matar y a destruir. Pero, ¿qué es importante aquí? Fíjese cómo dice Filemón 1, 4, 5 y 6. Filemón es el último de los personas que el apóstol Pablo escribe. A Tito, a Filemón. Escribe a los tesalonicenses y luego escribe a Timoteo, y luego a Tito y luego a Filemón. Dice la Escritura en Filemón capítulo 1, versículo 4, 5 y 6. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti, Filemón, en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y hacia todos los santos. Y ruego, es decir, Pablo estaba haciendo una oración a favor de Timoteo, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz, es decir, que tu fe manifieste delante de todos los hombres de una manera eficaz. Dice, cuando tú conoces, cuando tienes conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros por causa de Jesús. Cuando tienes conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros por causa de Jesús. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que aprender hoy en día? Es que el Señor quiere que tú y yo tengamos conciencia de todo lo bueno que ya tenemos por causa de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Que tengamos conciencia de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús a través de la fe. Que tengamos conciencia de la benignidad y de la bondad de Dios, que es la que guía al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar. Dios no quiere que tú y yo pongamos nuestros ojos en las cosas negativas, pero en la benignidad y en la bondad de Dios. En medio de un mundo de negatividad y de maldad, Dios quiere que no pensemos en las cosas negativas. Por eso no es conveniente que hablemos de las malas noticias. Podemos estar enterados de manera genérica para no perdernos en este mundo, pero evitemos estar insistiendo y compartiendo cosas negativas una y otra vez. Si no vamos a poner un testimonio para exaltar y glorificar a Dios y fortalecernos en la fe, no utilicemos nada negativo en nuestras vidas. No pensemos en lo negativo que hay en nosotros o en lo negativo que hay en los demás, sino antes bien pongamos nuestros ojos en Jesús. Cuando suceden cosas,
cuando vivimos en un mundo de adversidad, cuando vivimos en un mundo como en el que estamos viviendo en los tiempos, y me refiero no a la tierra, al globo terráqueo, pero me refiero al momento, cuando vivimos en una época como en la que vivimos, lo más normal es que nosotros nos comparemos con otros y traigamos a memoria las cosas negativas. Pero si tú quieres traer cualquier cosa o te quieren inducir a que tengas en tu mente cualquier cosa negativa o la experiencia de cualquier cosa negativa o cómo es que debemos esperar las cosas negativas en nuestras vidas, no debemos consentir, debemos resistir y rechazar ese tipo de pensamientos. Porque si queremos compararnos, no debemos compararnos con los demás, sean cristianos o no sean cristianos, sino debemos compararnos con Cristo. Y no entendiendo que nosotros no somos nada y Cristo es Rey, sino entendiendo lo que Cristo es, lo que Cristo hizo y lo que ahora tú y yo somos en Cristo. Esa es la idea del apóstol Pablo diciéndole a Filemón: Filemón, si tú conoces bien todo el bien que ya tenemos para con nosotros en Cristo, entonces tú vas a poder comunicar, manifestar a través de la fe de una manera gloriosa, eficaz, la gloria de Jesús en tu vida. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer, poner nuestras mentes en lo bueno y no en lo malo. Y no me refiero a las cosas buenas, aunque Dios nos ha llamado a solo pensar en lo bueno, pero no me refiero a las cosas buenas de este mundo, aunque es importante tenerlas en consideración y no las malas, pero me refiero a las cosas buenas que tenemos en Cristo. Porque las cosas buenas que tenemos en Cristo tienen que ver con la palabra de bendición, con la palabra de justicia, de fe, de paz, de salvación, de redención. Y la palabra sembrada en el corazón, escrita en el corazón, manifestará el fruto de Dios. El Espíritu Santo podrá guiarte sin problema, conducirte sin problema, manifestar su poder sin problema en tu vida, porque tú tienes la palabra de bondad, de benignidad, de justicia, de fe. Pero cuando tú tienes obstáculos en tu vida por causa de que pones tus ojos en las cosas negativas, en el pecado, en la conciencia de pecado, en las cosas de este mundo, en la adversidad, y no sacas tus ojos de ahí, entonces el Espíritu de Dios no puede moverse a través de tu vida. Tú estás sembrando incredulidad y no estás sembrando palabra de fe. Mira cómo dice ahora la Escritura en Primera de Corintios capítulo 11. Cuando celebramos la Cena del Señor, lo hacemos de acuerdo a Mateo 26, 26 en adelante, o también lo hacemos de acuerdo a Primera de Corintios capítulo 11, versículos 21 en adelante. Y el apóstol Pablo en Corintios habla acerca de que en el pueblo, en la iglesia de Corinto, muchos celebraban la Cena del Señor indignamente. Es muy importante esto porque muchos equivocan la manera en la que el apóstol Pablo escribe. El apóstol no dice: tú celebras la cena y eres indigno. No, indigno es una condición del corazón. Indigno es una condición de lo que somos, de nuestra esencia. Y nosotros somos la justicia de Dios en Cristo, no porque nosotros lo deseemos, no porque nosotros lo buscamos, no porque nosotros lo conseguimos, lo compramos por nuestras obras, no, por la fe de Jesús, Dios nos hizo su justicia. Nosotros somos la justicia de Dios no porque nosotros lo confesemos, porque la palabra lo dice, porque Dios lo declara, yo lo creo y lo confieso. Yo hablo lo que Dios dice acerca de mí. Yo no hablo de mi propia cuenta, como el mismo Señor Jesucristo decía. Yo hablo la palabra de Cristo. Así es que el apóstol Pablo se refería a que ellos no tenían puestos los ojos en la obra redentora de Jesús. Es decir, la actitud con la que ellos celebraban la cena era una actitud carnal. No era una actitud en donde ellos caminaban en la fe. Y fíjate cómo dice el versículo 27 y 28. Primera de Corintios 11, 27 y 28. De manera que el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, es decir, de manera indigna, no siendo indigno, porque en Cristo no somos indignos, lo hemos dicho ya, pero de manera indigna, dice el Señor Jesús, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y después dice el apóstol Pablo, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Examínese cada uno a sí mismo. Y muchos malinterpretan este versículo para examinarse y hacerse y ver
tu conciencia de pecado, cuáles son las cosas que están malas. Pero el apóstol Pablo no está enseñando eso. ¿Por qué pensar en las cosas malas, en nuestro pecado? ¿Qué acaso el Señor Jesucristo no dice en su palabra, inspirando al escritor de Hebreos, diciendo, nunca seré propicio a tus transgresiones y a tus pecados y nunca más me acordaré de ellos, nunca más me acordaré de ellos? Porque si en la obra de redentora de Jesús en el Calvario, Él pagó todos nuestros pecados y Dios dice, nunca más me acordaré de ellos porque ya fueron pagados, ¿por qué nosotros habremos de examinarnos a ver si tenemos pecados? ¿Acaso somos más grandes que Dios para hacerlo? No, lo que el apóstol Pablo está enseñando es que tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos poniendo nuestros ojos y nuestra mente y nuestros corazones en la obra redentora de Jesús, en lo que Jesús hizo y consiguió por nosotros, en su bondad, en su benignidad, en su misericordia, en su gracia, en su justicia. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Tenemos que examinarnos para no pensar en lo equivocado, no pensar en lo negativo, no pensar en el pecado, pero pensar en la obra redentora de Jesús, porque el celebrar la comunión, la Santa Cena o la Cena del Señor tiene que ver con lo que Jesús hizo, no con lo que nosotros hicimos, sino con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no con lo que nosotros hicimos. ¿O acaso el Señor Jesucristo les reclamó a todos los discípulos que estaban sentados a la mesa? Arrepiéntanse de todos tus pecados, reconozcan sus pecados pecadores. Pedro, ¿por qué me has rechazado? ¿Y a todos los discípulos? No. Así es que Dios nos ha llamado a tener conciencia de Jesús y de lo bueno que Él es para con nosotros, de su benignidad y de su bondad. Y tú dirías, bueno, y entonces si yo estoy cometiendo algún error, ¿cómo voy a poder salir de ese error si solamente voy a pensar en lo bueno? Bueno, es que no estás pensando en lo bueno tuyo, estás pensando en lo bueno que Jesús hizo para contigo, y a través de su palabra de justicia y de fe, Él te revelará si hay algo que tienes que cambiar, si hay algo de lo cual tienes que dejar. Arrepentirte significa dejarlo atrás y voltear a la manera de pensar de la palabra del Señor. Mira cómo dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya ya alcanzado, que haya llegado a ser perfecto. Cuando habla de ser perfecto, no habla de ser perfecto en la ley, pero habla de caminar en la fe de Jesús, habla de caminar en la vida de Jesús, es buscando dejar completamente la carne, pero poner nuestros ojos en las cosas del Espíritu, en la palabra. Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar lo que también ya por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando lo negativo, pero poniendo mis ojos en la benignidad de Dios, olvidando el pecado, pero poniendo mis ojos en la justicia y en su gracia, pero olvidando mis equivocaciones y mis virtudes y mi carne, pero poniendo mis ojos en la palabra de vida, en lo que Dios ha hecho conmigo por causa de su gracia, en sembrar la palabra para que la palabra dé fruto en mi vida, poner mis ojos en la benignidad y en la bondad de Dios. Dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio sumamiento del llamamiento que tengo en Dios en Cristo Jesús. Dice el siguiente versículo, así que todos los que somos perfectos, y está hablando de poner nuestra vida y nuestros corazones en Cristo, no ser perfectos con obras, Dios no quiere que tú prediques acerca de que otros hagan lo que tú haces. No, Dios quiere que otros sepan lo que tú tienes que saber también, a través de ti. Dios quiere que otros sepan a través de ti que tú haces lo que Dios te dice que hagas, para que los demás también hagan lo que Dios les dice que hagan, no que los demás no vengan a creer que tienen que hacer lo que tú haces, sino que ellos hagan lo que Dios les dice que hagan, que ellos permitan ser utilizables, redimidos, transformados por Dios, no por ti, no por tus maneras y tus formas, pero por Dios. Así es que
Dios no quiere que nosotros pensemos, Señor, ¿qué tengo que hacer para que tú te magnifiques en mi vida? No, Señor, ¿qué es lo que tú tienes que hacer conmigo para que te glorifiques en mi vida? Transfórmame. Y tú no debes de preocuparte qué necesitas hacer en el sentido de qué necesitas cambiar, sino tú necesitas poner tus ojos en Jesús, en la benignidad y en la bondad de Jesús, y la palabra transformará tu vida completamente. Ahora dice el apóstol Pablo, así que todos los que somos perfectos tengamos una misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Si en algo tenemos una actitud distinta, eso también nos lo revelará Dios. Así es que Dios revelará de alguna manera o de otra si algo tenemos que corregir en el camino, pero no se trata de enfocarnos en lo negativo que tenemos o en lo negativo de los demás o en lo negativo de este mundo, ni tampoco se trata de ver lo positivo de este mundo, pero se trata de ver la benignidad y la bondad de Dios para ser transformados en esa bendición. Ahora, porque dice la escritura en Romanos 2:4, ¿acaso ignoras que las riquezas de su bondad, su tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios es la que guía el arrepentimiento? Te voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Espero yo hacerlo muy rápido para terminar. Uno de ellos es que aquí en nuestra casa, su casa, tenemos tres mascotas. Tenemos son tres perros. Son perros de raza pequeña. Dos son machos y una es una hembra. Y el macho, de los machos, uno es el padre y otro es el hijo. Pero el macho padre es muy imponente, quiere completamente someter al hijo, y aunque los dos ya están del mismo tamaño, de hecho el hijo es más grande en tamaño, pero el padre se sigue imponiendo porque así lo trató desde pequeño, continuamente imponiéndose y haciéndole que el animalito siempre esté sometido a él. Bueno, ese animalito, es decir, la mascota, el hijo macho, digamos que es mi mascota de mi persona. Y siempre que salgo al patio con las mascotas, ya sea darles de comer o salir un rato ahí al patio, el macho pequeño, se llama Taxan, esta mascotita viene y no se acerca a mí como cualquier animal como cualquier mascota saltando y brincando y viniendo hacia ti, sino siempre viene con recelo y con temor. Y si yo hago un movimiento, se escama y se asusta, porque el otro, su padre, siempre lo ha sometido así. Pero yo no salgo para maltratarlo, pero él actúa como si yo lo fuera a maltratar. Y desafortunadamente, muchos de nosotros a veces en algún tiempo, y hay quienes aún lo hacen, no se acercan a Dios en confianza y en plena seguridad, sino que no se acercan a Dios con confianza y tienen una actitud similar a esta mascotita que a veces creemos que Dios nos va a golpear o nos va a castigar por nuestras actitudes y nuestros hechos, pero Dios es un Dios bueno. Aquel que no tiene confianza para acercarse a Dios, recuerda, el Espíritu de Dios mora en nosotros y en el Espíritu está el Padre y el Hijo. Recuerda, el mismo Señor Jesucristo dijo, mi Padre y yo haremos morada con aquel que cree. Juan capítulo 17, mi Padre y yo haremos morada. Así es que el Espíritu Santo que mora en nosotros es quien representa, quien permite que el Padre y el Hijo hayan hecho morada en nosotros. Así es que Dios es con nosotros y tenemos paz para con Dios y comunión para con Dios, no por causa de lo que hayamos hecho, por causa de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta. Y nos acercamos ante el trono de su gracia, es decir, estamos continuamente en Él. Recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo, Dios no quiere que vengamos a visitarlo de vez en cuando. Dios quiere que habitemos con Él de manera continua, porque Él habita en nosotros de manera continua. Pero cuando tenemos un falso entendimiento acerca de la naturaleza de Dios y del corazón de Dios, creemos que Dios nos va a castigar cuando nosotros nos equivocamos. Y no debemos actuar así.
Tenemos que actuar en plena libertad por causa de la fe de Jesús, por causa de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Y esto tiene que ver con la benignidad y la bondad de Dios. También te comento antes de darte el otro ejemplo que por ahí escuché, voy a investigar un poquito más de esto, pero hay quien dice que cada pensamiento que tenemos en nuestra mente afecta más de 3 millones de células en nuestro cuerpo. 3,000,000,000 de células en nuestro cuerpo. O, pues no sé cuánto, pero exageradamente, no sé si 3,000,000,000 o 3,000,000,000 o 3 millones de millones de células en nuestro cuerpo. Cada pensamiento en nuestra mente afecta, tiene influencia sobre demasiadas células de nuestro cuerpo. Esto creo que es un estudio científico, etcétera. Después voy a tratar de investigar un poquito más. Pero imagínate, cada pensamiento, sea positivo o sea negativo. Así es que imagínate cuando tú tienes pensamientos negativos y no solo tienes uno, tienes muchos. ¿Cuántas células de tu cuerpo estás afectando? Por eso dice la Escritura que el corazón alegre, el corazón alegre es medicina para el cuerpo. ¿Y cómo podemos tener un corazón alegre? Solo confiando en el Señor, solo confiando en su palabra, solo escribiendo su palabra en nuestros corazones. Por eso dice que la palabra, los pensamientos de Dios son medicina para nuestro cuerpo, porque la misma palabra benigna y de bondad y de gloria y de poder de Dios impactan, influencian cada célula de nuestro cuerpo. Esto es verdad. Tan es así que el príncipe de las tinieblas utiliza el temor, el pánico, las cuestiones negativas para afectar la salud de las personas. Esto es real. Y si no me crees, haz un análisis, que no quisiera que lo hicieras, en los últimos 2 años de lo que ha pasado con el mundo, cómo el mundo ha caído en caos y en sumisión y en temor y en pánico por causa de meter en sus mentes los pensamientos negativos y de terror. Pero gloria al Señor que nosotros tenemos salvación y vida con Cristo en una eternidad y que Dios nos ha equipado con su palabra, con su fe, y exaltémosle y glorifiquémosle y vivamos para Él. No importa la adversidad y no importa este mundo en tinieblas y en caos, vivamos para Él porque en Él tenemos la victoria. Y cualquier situación en este mundo es temporal, pero tenemos la gloria de Jesús garantizada por la fidelidad de Dios, por la fidelidad de Cristo en nuestras vidas de una manera extraordinaria, maravillosa. El segundo testimonio tiene que ver con, escuché a un testimonio de un pastor. Este pastor tenía a su esposa y 4 hijos, pero el pastor hacía todo en su iglesia y la esposa no hacía absolutamente nada. La esposa no recibía a la gente, la esposa no tocaba el piano, la esposa no dirigía la alabanza, la esposa no daba anuncios para una cosa o para la otra. La esposa prácticamente no tenía ninguna función en el ministerio porque no le nacía hacer eso a la esposa. Y entonces el esposo estaba tan preocupado, tan conflictuado consigo mismo y con su matrimonio, porque él quería que su esposa se involucrara y no veía ninguna virtud en su esposa. Así es que él llegó a pensar que a lo mejor una de las posibilidades es que él quizá tenía que divorciarse de su esposa y conseguir una esposa que le ayudara. A fin de cuentas, la palabra dice que la esposa es la ayuda idónea del esposo. Así es que este hombre, este pastor, orando al Señor, le expone esta situación y el Señor le dice, lo que pasa es que tú solo estás poniendo tus ojos en las cosas negativas, en las cosas de escasez, en las cosas equivocadas, en las cosas malas. Pero yo te voy a pedir que durante 2 semanas me des gracias por las cosas buenas que tiene tu esposa. Entonces este pastor dice, lo voy a hacer. Y al siguiente día él dice, bueno, voy a darle gracias a Dios por las cosas buenas que tiene mi esposa. Y entonces empieza a meditar y no encuentra ninguna por las cuales darle gracias a Dios. Y entonces dice, Señor, pero es que no encuentro ninguna. Y entonces Dios le habla y le dice, bueno, ¿cuántos años tienes de casado? No, pues tengo 35 años de casado. Pues dame gracias por los 35 años que tienes de casados y que tu esposa ha sido fiel a ti. Entonces dice, ok. Y este hombre le empieza a dar gracias al Señor. Señor, gracias te doy durante todo el día porque tengo una esposa que me ha sido fiel y ha sido mi esposa durante 35 años. Al siguiente día
quiere darle gracias al Señor por algo positivo de su esposa y no encuentra nada y vuelve a orar al Señor y el Señor le dice, bueno, ¿cuántos hijos te ha dado tu esposa? 4. Pues dame gracias, dale gracias a Dios por los 4 hijos y porque ella los ha cuidado y los ha hecho crecer y los ha enseñado. Padre, te doy gracias porque por la bendición que mi esposa ha tenido para conmigo, que me ha dado 4 hijos y cómo los ha instruido y enseñado. Y entonces todo el día hace eso, al siguiente día lo mismo, no se acuerda de otro cosa buena. Y entonces Dios le empieza a revelar cada día, porque te plancha la ropa, porque te da alimento. Dios le empieza a enseñar todas las virtudes que la esposa tiene para con él. Bueno, el testimonio es que al final de las 2 semanas, de los 14 o 15 días, él en su última oración dice, Señor, te doy gracias por la mejor esposa que tú me has dado en toda la historia. Es decir, el hombre quedó tan convencido de la benignidad de Dios a través, o lo que había causado en su esposa, por todas las cosas buenas que tenía su esposa. Y la moraleja o la enseñanza es, cuando ponemos nuestros ojos en lo malo, en las equivocaciones, en los errores, entonces ponemos nuestros corazones a estar en tensión, a estar en condenación, a estar en culpa, a estar en exigencia, a estar causando que cada parte de nuestras células sean afectadas por cosas negativas. Pero cuando ponemos nuestros ojos en las cosas buenas, en la benignidad y en la bondad de Dios y en las cosas buenas de las personas, sobre todo las que son nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos, cuando no significa que pensar bien de tus hijos significa cumplir sus caprichos, tampoco significa que pensar bien de tus hijos y darle gracias a Dios por tus hijos no significa que no tengas que disciplinarlos. No nos equivoquemos. Estamos hablando de que seamos positivos, pero positivos de acuerdo a la manera de Dios, poniendo nuestros ojos en la benignidad de Dios, en la bondad de Dios y darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, por lo que tenemos y por tanta bendición que no podríamos enumerarlas cada una de ellas. Dice el salmista, si intento enumerar todo la benignidad y la bondad y tus maravillas y tu gloria, Señor, no me alcanzaría el tiempo para hacerlo. Así es que pongamos nuestros ojos en la benignidad de Dios, permitamos que el conocimiento de la bondad y de todo lo que ya tenemos, de lo bueno que ya tenemos por causa de Cristo en nosotros, de Dios por causa de Cristo en nosotros, permita que manifieste de una manera eficaz la fe a la cual hemos sido llamados en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Señor, gracias te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Gracias, Señor, porque tú no te acuerdas de nuestras transgresiones y de nuestros pecados, pero de lo que Jesús hizo de tu redención. Gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo hizo perfectos a los santificados. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús podemos creer y declarar. Por eso tenemos que tener nuestra mente y nuestros corazones en lo que declaramos. No lo declaramos como una letanía, no lo declaramos como una oración obligatoria, lo declaramos porque lo creemos y porque es la benignidad de Dios implícita, delegada, obtenida, garantizada, concedida y regalada por la fe a cada una de nuestras vidas. En ti, Señor, dándote la gloria y el honor, declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, somos grandemente bendecidos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así dice tu palabra, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia en este día, recibiendo el regalo de tu justicia de este día y declarando que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén.